Este es el mapa de, de donde el desierto que tuvo que cruzar el pueblo de Israel a través de Egipto hasta la tierra que Dios le había prometido. Yo no sé si ustedes ven el mouse, pero más o menos por acá, donde dice, donde dice Moab, Edom y Amón, esa era la tierra que Dios tenía preparado para ellos en ese sector, alrededor de todas esas tres grandes ciudades que eran Moab y Edom, eran tres ciudades muy fuertes, de soldados muy fuertes, de mucho reconocimiento en sus alrededores, incluso imponían mucho temor a las otras ciudades alrededor porque eran ciudades, ¿cómo se dice? Sangrientas, de mucha guerra y de ocasionar mucha discusión y mucha revoltura. Y ellos salían de aquí, donde dice salida de Egipto, entonces atravesaban lo que es toda esta como una V, esta como una V, esa era la tierra que ellos debían atravesar. Hay muchas rutas, como ustedes pueden ver en rojo, pero el pueblo de Israel, por necedad, por la terquedad, y en ese tiempo no habían sistemas de navegación como tenemos hoy en día o como hubo mucho más adelante, entonces hicieron una vuelta, como decimos nosotros, la vuelta del bobo. Pero en realidad, Dios tenía un propósito con esto. En realidad, Dios, por ejemplo, si ustedes ven en la parte de abajo, en la V, dice Monte Sinaí. Ahí es como el meollo del desierto. Ahí sucedió como donde el pueblo de Israel debería ver a Dios mismo obrando en sus vidas. Ya lo habían visto en Egipto y a través de las plagas y todo lo que había hecho con ellos. Pero acá Dios mismo les habla, el pueblo escucha en un monte, ven una nube y tiembla y ellos están aterrorizados y Dios está dictando los 10 mandamientos y el pueblo está viendo la misma gloria de Dios en ese momento. Entonces ese monte Sinaí es un lugar muy especial de la caminata que tuvo el pueblo de Israel a través del desierto. O sea, siempre recuerden cuando el camino del desierto del pueblo de Israel, ese lugar del monte Sinaí es muy especial en el Éxodo. Para mí, yo diría lo más resaltable en todo Éxodo, en todos números, es el monte de Sinaí. En todo el camino del desierto, el monte de Sinaí, porque ahí Dios se revela para darles una nación. Ahí les da leyes, no solamente los 10 mandamientos que conocemos. Cuando en Gálatas se nos dice que volvieron a la ley, no significaba que volvieron a los 10 mandamientos. Sí volvieron a los 10 mandamientos, pero habían otras leyes que Dios había impuesto, incluso en este monte, de las cuales formaban toda la ley en sí. Entonces Dios en este momento al poner la ley decía, ustedes ahora son una nación. En este momento donde yo les doy la ley, donde les doy el tabernáculo, el momento en el que yo les digo que yo voy a estar en medio de ustedes, ustedes ahora se hacen una nación. Después de salir de Egipto, el momento del Sinaí, Dios los declara nación con el simple hecho de imponer eh, leyes para una nación. Porque, ¿cómo se formó, por ejemplo, Colombia? Con una constitución. Lo primero que, para que Colombia pudiera ser un país, según las normas y según todo lo que dicta, tuvieron que hacer una constitución. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo cortico. En España hay una ciudad que se llama, o hay unas regiones que son catalán, que hablan en catalán. Entonces, ellos quieren independizarse, pero ellos no tienen su propia constitución. Esto hace que no puedan independizarse como un país. Esto marca a Israel como una nación. Ahora dicen, ustedes son de mí, yo impuse la ley, yo impuse su constitución, que es mi constitución impuesta para ustedes, que ustedes deben obedecer. Ahora ustedes me pertenecen y son una nación con nombre. Listo. Entonces arrancan. Excelente. Arrancan a caminar desde las plagas, entonces el faraón los libera, dice, lárguese, y usted ya me casaron mucha vaina, qué pereza. El Señor mismo tuvo que endurecer el corazón del faraón porque en la cuarta plaga el faraón endurecía su corazón, decía, no le creo nada a esto, esto son cosas de otras vainas, pero ya en adelante el Señor dijo, ya, no más oportunidades, faraón, yo mismo endurezco tu corazón. Y entonces el pueblo sale de allí de Egipto. Luego empiezan a caminar y el pueblo estaba, bueno, este man que, pues de la nada el líder, vimos que hizo algunos milagros, porque para el pueblo de Israel casi que Moisés era como Superman para nosotros, porque acaba de estar en Egipto haciendo 10 plagas que venían de la voz de él. Él decía al faraón, hey, tenga cuidado que el Señor lo va a castigar. Y pasaba una plaga. Para el pueblo de Israel, Moisés era algo como
con superpoderes, porque su entendimiento, el entendimiento del pueblo de Israel, hay que entender, era muy bloqueado, era muy ciego. No querían ver a Dios, porque como todo ser humano, para creer tiene que ver. Entonces decían, pues vemos los milagros, pero no vemos a Dios. Entonces ellos decían, su superhéroe era como Moisés, incluso el cuerpo de Moisés desaparece. ¿Y sabemos por qué? Pues si el cuerpo de Moisés no hubiera desaparecido cuando murió, yo creo que el pueblo de Israel hubiera hecho como una momia y le hubiera hecho un altar, porque para ellos casi que Moisés era un superpoderoso. Entonces Moisés arranca con el pueblo sigue a Moisés, ¿por qué? Por lo que había hecho en Egipto, entonces no, este man tiene alguna vaina. Pero el pueblo estaba ciego, el pueblo estaba totalmente desentendido de que realmente el propósito era de Dios en sus vidas. Y esto hay que entenderlo de alguna manera porque pasa con nosotros. Muchas veces yo soy de los que critica al pueblo de Israel, pero hombre, si está ahí delante de ustedes, pero si es que se les revela en la cara y cómo no pueden entenderlo. Y muchas veces nosotros actuamos así de la misma manera. Nosotros tenemos toda la revelación, toda, al pie de la letra exacta, como es la revelación. Y nosotros seguimos ciegos, seguimos sin entendimiento, seguimos sin obedecerlo. Entonces el pueblo de Israel sigue a Moisés por lo que había hecho, como sus poderes, por así decirlo. Entonces siguen pasando cosas extrañas. Luego por allá llegan a un mar y dicen, estamos embalados porque el pueblo de Egipto viene con mucha rabia, nos quiere matar y aquí estamos en un mar. Entonces el Señor le da poder sobre la vara de Moisés y abre el mar rojo. ¡Uf! Ellos pasan, cuando cruzan se encierran el mar rojo. Imagínense, para nosotros es un milagro muy conocido. Yo creo que para todos conocen este milagro. Pero pónganse en el momento y el lugar. Miren, si ven acá, aquí dice el mar rojo, más o menos más arribita, por ahí fue. Hay que entender que la geografía ha cambiado un poco. Entonces hay que entender que ahí había mucho mar. Entonces, y era más grande, más extendido. Cuando ellos cruzan eso, imagínense en el momento, la ocasión, imagínense lo que sucedió, imagínense en ver un mar completo abriéndose en dos para que ellos pudieran cruzar y ver cómo las paredes del mar están mientras yo cruzo a través de él. Eso debe ser increíble, eso debe ser una cosa de locos para mí. Y yo decía, ¿cómo el pueblo veía esto? Y después por allá están todos bravos con Moisés. Después por allá están todos murmurando contra Moisés diciendo, hombre Moisés, ¿usted para dónde nos trajo? No, esto no tiene propósito, esto no tiene sentido andar en un desierto. Y Moisés, ¿qué no acaban de ver el Señor? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo lo sacó? ¿Qué ha hecho a través de eso? Porque no solamente pasó eso. Luego por allá, Moisés, tenemos una ceni la berrionda, está haciendo mucho calor. A ver, ¿qué nos va a hacer ahorita? Un milagrito pues de los que usted tira. Entonces Moisés consulta al Señor. El Señor le dice, vea, hay una roquita, necesito que la golpee. El Señor le estaba diciendo eso a Moisés, pero la obra de Dios hay que entender, no hay que entender, el Señor nos permite entender hasta cierto punto su pensamiento y su mente, lo que Él quiere. Entonces hay que entender esa parte, que el Señor estaba diciéndole, el Señor no se le ocurrió de la nada, estaba mirando por ahí, vea esa roca, pégale. No, el propósito de Dios era, necesito que ellos vayan entendiendo, que ellos vayan viendo qué voy a hacer en un futuro. Necesito que ellos vayan viendo a través de estas figuras. O sea, es casi como cuando uno le enseña en inglés, que le empiezan a decir uno que no describen en español, sino que le dicen, por ejemplo, car. Ellos no le dicen, no le voy a decir carro, no, le voy a mostrar un carrito. Entonces le digo car. Así estaba diciéndole Dios. No les voy a hablar directamente a cada uno, sino que hablo a los sacerdotes, a Moisés, pero les voy a mostrar para que ustedes vean lo que voy a hacer en un futuro. Entonces, cuando el Señor le dice a Moisés, mire, golpea esa roca, no lo dice porque sí, porque se le ocurrió, no. Su propósito detrás era revelar a Cristo. Su propósito detrás de esa roca y del juicio que era golpearla para que ella fuera una fuente para toda la humanidad, que somos usted y yo, era eso, que ellos entendieran que en algún momento un juicio, la roca que es Cristo iba a recibir un juicio, iba a derramar esa fuente, que cuando Cristo muere y sube al cielo, derrama esa fuente que es el Espíritu Santo, que es la salvación, que es Él mismo, el agua pura dentro de usted. Entonces el Señor hace esto para que ellos vayan entendiendo, para ir abriendo los ojos, para ir llevando suavecito, como con plastilina al pueblo de Israel. Miren, vayan entendiendo que esto tiene un fin, que yo no estoy haciéndolos caminar aquí porque me da la gana o porque no, esto tiene un fin. Necesito que ustedes, además de que están yendo a la tierra prometida, no solo es el propósito es, miren, Cristo.
Después, el maná, cae el maná del cielo. Tan, 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 y la gente no, es para suplir nuestra necesidad. Pero el maná, dicen, según la historia y según los historiadores y estudiosos de la Biblia, que era muy parecido al pan que tenemos hoy en día. Solo que este prevalecía mucho más, sin necesidad de tener, ¿cómo es que se llama esto? Levadura. Entonces, imagínense, el Señor les da un pan celestial. Imagínense cómo era ver un pan celestial. ¿Cómo hacían el pan en el cielo? Eso debe ser una cosa de locos. O sea, yo me levanto y andar por el desierto y ver un pan ahí y perfectamente hecho para saciar mi necesidad de hambre. O sea, eso tuvo que ser increíble y el pueblo aún seguía sin entender el verdadero propósito. Me está diciendo, miren, más adelante, el pan de la vida. Este pan va a saciar su hambre durante un almuerzo, durante un día, 2 o 3 días, pero el propósito de Dios no era dar pan. Él pudo dar zanahorias, pudo dar frijoles, pudo dar sancocho, pudo dar lo que sea, pero el Señor quería mostrar algo detrás del pan. Él decía, más adelante va a venir mi hijo y les va a decir, miren, yo soy el pan de vida. El que come de mí da más hambre. Ese pan, cuando usted lo mastica, cuando usted lo introduce en su cuerpo, en su vida, ya no va a haber necesidad de volverlo a masticar. Y el pan, hay un hermano que una vez me enseñó, por ejemplo, en la Santa Cena, la simbología de cuando masticamos el pan, el juicio que recibe Dios al nosotros morder ese pan. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, Él recibió un juicio que fue morir en la cruz, que nosotros vemos ese juicio que recibió Cristo, que fue su muerte y su dolor. Entonces, esa figura de ellas tenían que ir entendiendo suavemente, el pueblo estaba siendo llevado suavemente a que cada momento vieran, sí, rayos, hay algo detrás de todo este mensaje, hay algo detrás de todos estos milagros, hay algo detrás de todo lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Bueno, en el capítulo 3 entonces de Éxodo arrancan a caminar. En el 16, lo que les hablaba, Dios les da el maná. En el 17 les da agua a la roca. Siguen pasando milagros. En el mismo 17 llega un pueblo a atacar a Israel. Escucharon de que había un pueblo entero caminando. Y seguramente querían atacar a Israel para que fueran parte de los amalecitas. Amalecitas eran un pueblo. Entonces ellos dijeron, bueno, hay un pueblo por ahí en el desierto, podemos cogerlos así con hambre, desalentados, cansados, y los volvemos una nada. Entonces vamos y ahí mismo matamos a los soldados y nos quedamos con el pueblo. Entonces los amalecitas querían ser más grandes. Hay que entender que esa era la idea de todos los pueblos en este tiempo. En este tiempo, ¿cuál era la principal meta de los pueblos? Crecer para volverse un imperio, para volverse más fuertes y así ir ganando territorios. Por ejemplo, los edomitas, los moabitas y los amonitas peleaban siempre entre sí porque moabitas siempre quería tener el territorio de los amonitas y ser más grande. Los edomitas también querían, y así, esa era la idea de todos los pueblos en este tiempo. Entonces los amalecitas tenían este fin. Vamos a coger a este pueblo que está caminando por ahí deambulando, los amayugamos, se hacen de nosotros, nos volvemos más grandes y nos volvemos más fuertes. Entonces, pero llegan los amalecitas y resulta que el señor Moisés levanta sus manos y resulta que cuando levanta sus manos, el pueblo está viendo eso. Tienen que entender que el pueblo está viendo todo esto que está pasando. Entonces él levanta sus manos y al parecer cuando levanta sus manos, el pueblo de Israel está ganando la batalla. Pero cuando él se cansa y baja sus manos, el pueblo de Israel va perdiendo la pelea. Entonces Moisés tiene que permanecer con sus manos levantadas, cansado y diciendo, ay, no, no, y mientras los israelitas están peleando y van ganando, y miedo baja las manos y van perdiendo, y tiene que volver a levantar. Entonces Aarón con su otro compañero van y le ayudan a Moisés a sostener las manos. Imagínense todo el pueblo viendo estos sucesos, viendo estas cosas, cómo pasan, cómo suceden, incluso el momento del cansancio, dolor, el momento de Cristo en la cruz, cómo sostenía aún diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible, quita de mí este dolor, pero sabes, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Más o menos esa es tu figura. Él, a pesar de su cansancio y todo, era para que el pueblo prevaleciera. Imagínense en todo el pueblo dándole apoyo a Moisés, no voy a bajar las manos, ni él lo ocurra bajar las manos, que me muere mi esposo que está peleando allá. Y él está sosteniendo sus manos y el pueblo está ganando la batalla. El pueblo de Israel está viendo esto y aún así siguen y siguen y siguen murmurando y siguen hablando de Dios y siguen diciendo que no tiene un propósito, siguen sin ver el propósito de Cristo en el camino en el desierto. Luego Jetro visita, que Jetro es el suegro de Moisés,
Pero bueno, es un suceso normal. Jetro llega, hace un holocausto, hace una alabanza. Luego, recuerden que Moisés era líder de todo un pueblo. En el capítulo 18, en el 13, mi título dice nombramiento de jueces. ¿Qué pasa aquí? Pues Moisés está encartado porque todo el pueblo tiene quejas, aquí llega uno con esta queja, aquí llega esto con otra queja, vea que mi esposo me fue infiel, vea que estamos peleando por las vacas del vecino, entonces les llegaban todos los problemas a Moisés, Moisés encartado, embalado, entonces Jetro dice, mire, esto está como embalado, hermano, ¿por qué no pone a personas que sean como jueces, que ellos se encarguen de los problemas chiquiticos? Vea, que me robó la oveja. Bueno, le encargo al juez de tal. Entonces Moisés encargó a algunos jueces para que se encargaran de los problemas chiquitos porque Moisés estaba muy cargado, además de que tenía que hacer los milagros, de que tenía que hablar con Dios porque era el sacerdote, en ese momento era como el sacerdote, entonces estaba encargado de ir a hablar con Dios, venir a hablar con el pueblo, luego resolver cada problemita de cada familia, de cada tribu, entonces era muy difícil para Moisés, mucho difícil, ya me olvidó hablar. Entonces, ¿qué hace Moisés? Por consejo de Jetro, que este es el suceso de Jetro, entonces empieza a nombrar a algunos jueces para que ellos se encarguen. El 19, que este es el punto que yo dije, hombre, me encanta. Dice el título de mi Biblia, Israel en Sinaí. Bueno, ellos llegan aquí, casi que es la mitad de su viaje, más o menos es la mitad de su viaje antes de llegar a Canaán. Entonces aquí están más o menos en los 20 años de la caminata, entonces, de los 10 años, perdón. Entonces están ahí y están en el Sinaí, ven un monte. Por aquí tengo algunas foticos de los que se creen montes, porque hay como 3 probabilidades de las que se creen. En ese sector hay mucha montaña. Entonces, más o menos son según algunos estudiosos, este es el que más se acierta, el que más se acerca a que pueda ser el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque cuando el monte abajo era muy cómodo para que el pueblo se ubicara. Y como el pueblo no podía subir al monte Sinaí porque Dios les dijo, no vayan a subir, porque el que toque el monte de una de muere, porque ahí está mi gloria. Entonces mi gloria va a hacer que mueran. Entonces el pueblo estaba abajo y este monte al parecer tiene estas características que abarcan en la Biblia. Entonces este es como el más acercado a lo que puede ser el monte Sinaí. Bueno, entonces el lugar, ningún árabe puede entrar a ese lugar porque pues los israelitas, ustedes saben que son muy radicales, entonces no permiten que entre ningún hombre a este lugar. Luego en el capítulo 19 llegan a este lugar, más o menos, imagínense en el pueblo llegando, vea, este es el de la foto que les mostré ahorita, entonces más o menos el pueblo se hacía a sus alrededores. Moisés era el que subía. También se cree que es el monte Sinaí porque Moisés sube hasta cierta parte con Aarón y algunas otras personas que se mencionan ahí en la Biblia. Entonces, este monte tiene como un segundo piso, como que llegan ahí, hay un descanso, entonces se cree que ahí es donde llegaron Aarón y los otros, y él sube a hablar directamente con Dios a la punta del monte. Entonces allí Dios les dice, mire, dígale al pueblo que no se va a subir, van a ver la gloria de Dios, van a ver que yo voy a venir sobre este monte y voy a hablar al pueblo. Y lo curioso es algo que yo no sabía ni siquiera de la escuela dominical y nunca. Es algo que, o sea, yo sabía que los 10 mandamientos lo había dado Dios, pero yo pensaba que se los había dado directamente a Moisés y dijo, vea, se los escribo, tan, tan, tan. Sí fue así, pero pasó algo antes, que fue Dios mismo dictó los mandamientos. En el capítulo 20 dice el primer versículo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, pero si tú te das cuenta en el 19, dice que la gloria de Dios cayó sobre el monte y un estruendo. Y miren en el versículo 18 del capítulo 20 de Éxodo, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. El pueblo estaba escuchando mientras Dios decía cada uno de los mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa sirviendo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios está diciendo estas palabras con voz de mando, con voz de trompeta, con de trueno. Todo el pueblo está asustado viendo el monte, cómo humeaba, cómo brillaba, cómo había una nube alrededor de ellos y escuchaban la misma voz de Dios, la misma voz de Dios. Miren, el pueblo seguía sin entender, aún sin ver, sin ver, no, aún habiendo escuchado la misma voz de Dios, diciéndoles, esto los mando yo, esto es lo que yo mando, para que lo obedezcan, para que me obedezcan. Entonces el pueblo está aterrorizado viendo eso. Entonces el Señor le dicta los 10 mandamientos, pero solo los 10.
Luego en privado empieza a hablar con Moisés acerca de unas leyes que son el capítulo 21, el capítulo 22, que son unas leyes como para la convivencia, como nuestra constitución, que dice el derecho a la vida, el derecho a tener salud, el derecho a la alimentación, todas esas cosas. Empieza a decir, miren, hay unas leyes, si alguien asesina, entonces el castigo es este, si alguien hace esto, entonces el castigo es esto otro. Entonces eso pasa en el capítulo 21, 22 al 23. El Señor Jesús, Dios, les dice, mira, necesito que hagan unas ceremonias, unas fiestas. Ahí el Señor no es que se le ocurrió, vea, hagan unas fiestas para recordar, no. El Señor dice, en su pensamiento, en su corazón, imagínense en el corazón de Dios, pensando en su pueblo y en cómo revelar a su Hijo, craneando y ideando todas estas leyes, ideando todas estas fiestas con cada ceremonia específica, con cada movimiento específico, con cada símbolo, con cada alimento, cada vestidura, cada lavamiento específico, solo para que pensaran en Cristo. Imagínense a Dios pensando en todo eso, planeando todo eso para decirle a su pueblo, miren, va a haber algo más grande que todas estas cosas. Va a venir alguien más grande que todos ustedes, alguien más grande que todo el mundo. Va a venir alguien, Cristo mismo va a venir. Entonces imagínense en Dios, en todo su amor, en su misericordia, en su gracia, revelándoles a su pueblo, diciéndoles, miren, esto es para que ustedes aprendan de que viene Cristo, para que ustedes vean a Cristo. No se trata de que hagan esto por hacerlo, no se trata de que se me vino eso de curiosidad, quiero que hagan unas fiestas, no, quiero que entiendan algo. Y esto debía entender el pueblo, de que no se trataba de cualquier cosa, de que no se trataba de cualquier persona. Entonces, esto más o menos, bueno, estos son datos del libro. Los 10 mandamientos, que ustedes los deben conocer muy bien, si no lo saben, en el capítulo 20 de eso, los leen. Luego está esto que me parece maravilloso, que para mí es la revelación más clara que tenía el pueblo de Dios acerca de Cristo. Y ya saben que este estudio se trata de Cristo, desde Génesis hasta Cristo. Y si vamos a estudiar desde Génesis a Cristo, vamos a estudiar en sí a Cristo, porque Cristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta hoy, hasta el fin del mundo y hasta toda la eternidad. O sea, Cristo es el meollo de todo esto. Cristo es la razón de que usted esté ahí sentado escuchándome. Cristo es la razón de que estemos estudiando Éxodo. Cristo es la razón de que Dios pusiera el tabernáculo y Cristo es la razón de que usted y yo seamos salvos. Entonces, este era como diciéndole, Señor, miren, les voy a dar el ejemplo más claro, les voy a dar la revelación más clara de lo que quiero hacer con ustedes y con todo el mundo y con mi Hijo Cristo. Entonces, Señor, allá en el Sinaí, ¿recuerdan que hablamos del Sinaí? No solamente da estas leyes, sino que ahorita da unas indicaciones arquitectónicas. Ahorita el Señor está dando incluso medidas para que construyan algo que ustedes están viendo en esta pantalla, que se llamaba el tabernáculo. El Señor quería en su más grande esplendor estar cerquita. El Señor siempre quiso, desde el Génesis, tener una relación cercana con el ser humano. El Señor desde Adán siempre quiso tener esa relación íntima, especial, cercana, bonita, de dirigir tu voz directa. Hizo eso. Los que las que en el cual en presencia de esta nube. Si ven esa nube que está más o menos ahí en la mitad, esa era la presencia. Dios decía, cuando ustedes vean esa nube, yo estoy ahí. Eso era lo que quería Dios, una relación directa, querido. Pero nosotros, la humanidad, el pueblo de Israel, somos los que la han rechazado. Nosotros somos los que, pero eso es el fin de Dios, tener esa relación con su creación. ¿Qué más especial que Él mismo viendo su creación, teniendo una relación con Él? Es algo que hay que entender. Nosotros no somos creadores, somos creación. Por tanto, el creador quiere contemplar su creación, quiere decir, wow, excelente trabajo. Entonces, el Señor le dice a Moisés, bueno, ahora usted va a hacer algo y le va a decir al pueblo. Lo más especial de esto, no me acuerdo, pero hay unos versículos donde el Señor directamente dice que le da sabiduría a algunas personas
para que construyan, o sea, para que se vuelvan maestros, para que se vuelvan arquitectos, ingenieros, diseñadores gráficos, para que se vuelvan los monstruos. O sea, les dio sabiduría incluso a las personas, porque esto era algo muy nuevo para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a las edificaciones como las que habían en Egipto. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a cosas como las que ven en Egipto. Entonces, Dios les dice, no, 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 vamos a cambiar todo esto, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer muchas cosas que quiero que sean desde ustedes, que nazcan en ustedes, que sea original del pueblo de Israel. Entonces el Señor le da sabiduría a algunas personas para que construyan y para que sean sabios en cuanto a esto. Tenía el versículo muy claro, pero ustedes me pusieron nervioso y se me olvidó. Entonces, sucede esto, entonces el Señor le dice, bueno, vamos a hacer el tabernáculo. Esto aquí yo quedé impactado. Hay muchas cosas, yo ya conocía el tabernáculo, yo había estudiado acerca del tabernáculo, pero cada vez que estudio el tabernáculo, cada vez que estudio cada una de sus partes, de las cosas que Dios puso, cada una de esas cosas me lleva a Cristo, me lleva a Cristo y me dice, mire, incluso hasta el borde de la mesa del pan tiene que ver con qué es Cristo. Entonces, Cristo estaba reflejado en cada uno de estos del tabernáculo. Y es muy difícil que veamos la mente con el tiempo, pero eso está en todo, en las columnas, incluso en la decoración, incluso en las cobijas. Bueno, el atrio, que son más o menos 2 metros 20, 2 metros 30, que son estas que rodean, si ven que son un cuadrito blanco grande alrededor de todo el tabernáculo en sí. Es esta parte grande, grande, grande que estaba alrededor de todo lo que era el tabernáculo. ¿Qué nos dice esto? No nos habla de Cristo, pero sí nos habla de la santidad de Dios. Solo podía verlo si entraba, pero de afuera no se podía ver. Y es como la santidad de Dios. Como, porque mire, existía algo, obviamente había una entrada y a la puerta. Y incluso los colores que ustedes ven en esas telas están en la Biblia, que era el púrpura, el rojo, el blanco y el azul. Esos colores reflejaban a Cristo mismo. ¿Qué nos dice? Todo lo que es esas sábanas blancas alrededor de esas cortinas blancas, la santidad de Dios. Nadie puede entrar, nadie puede estar en la santidad de Dios, porque somos pecadores. Pero hay una sola entrada, hay un solo camino que nos deja estar en la santidad de Dios, que es que la puerta, Cristo. Cristo mismo dijo en Juan 10, yo soy la puerta. Entonces, Cristo es la puerta que nos deja entrar en esa santidad de Dios. El día que usted y yo decidimos, y si todavía no ha sucedido, pero el día de los que muchos que están aquí decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, abrir nuestras puertas, es esto. El Señor dijo, mira, tú no puedes estar en la presencia de Dios, pero yo, si me aceptas a mí, se abren estas cortinas, se abre la puerta para que pasar en la santidad de Dios, recibir el título santos y sin mancha delante de Él. Entonces, el atrio nos refleja la santidad de Dios. Nos dice, alrededor de mí nadie me puede ver en mi intimidad, en mi interior, pero si ven a Cristo, si entran a través de Cristo, me ven a mí, a Dios. Por eso Cristo decía, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre, porque yo conozco a mi Padre. Y ustedes no conocen a mi Padre, pero si me ven a mí, conocen a mi Padre. Esto es más o menos figura de lo que es de Cristo. Más o menos no, es figura de Cristo. Luego, cuando entraban, aquí ven que dice altar del holocausto, les voy a mostrar aquí. Cuando usted entraba por esta puertica, que es Cristo, no sé si se ve el mouse. ¿Se ve el mouse? Espera, creo que esto. Pluma, apuntero láser. Vea, ¿sí me ven? Esta es la puerta. Entonces, cuando usted entraba, llegaba, lo primero que veía era esto. Esto era lo primero que veía. Eso es esto. El altar del holocausto. Ahí se ve chiquitico, pero eso medía 2 metros por cada lado y de altura era como 1,50 m, 1,60 m más o menos. Entonces para los bajitos nos tocaba empinarnos más o menos ahí a ver. Pero ahí lo que pasaba era
en esa canastilla que ustedes ven ahí metían el carbón, tan, 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 carboncito, lo prendían. Luego, encima de eso, el carbón estaba encendido, ponían el sacrificio, que eso también fue una ley impuesta por Dios, dice. Dios les dijo, mire, tiene que haber una manera de que nuestra relación entre pueblo y Dios mejore. Pero hay algo que mi santidad no me permite acercarme a ustedes y sus pecados no permiten acercarse a mí. Entonces vamos a hacer algo. Yo les voy a dar esto, el sacrificio. No les voy a dar porque me ocurrió, les voy a dar porque les quiero mostrar algo en un futuro. Pero por ahora voy a tapar sus pecados a través de que hagan este sacrificio. Entonces, si yo, por ejemplo, era del pueblo de Israel, entonces había cometido un pecado. Entonces llevaba mi vaquita sin mancha, ni coja, ni tuerta, ni sin un sin un cacho no, ni sin nada. Tenía que estar buena, tenía que estar enterita, carnudita. Entonces la llevaban, tan, tan, tan. El sacerdote, había muchos sacerdotes encargados allí, entonces yo la recibía, y dice, bueno, entonces usted decía, no, es que quiero cubrir mi pecado delante de Dios. Entonces lo que se encargaba el sacerdote era de matar el animal, luego ponerlo en este altar del holocausto, quemarlo y después tomar su sangre. Y su sangre era rociada alrededor de todo, por un sacerdote, alrededor de todo este altar, la sangre del animal era rociada. Entonces era rociada. Eso era una simbología. El mismo Señor, el mismo Dios la puso. Ellos no tenían por qué decir, bueno, Señor, ¿esto para qué? No, tenían que era entender que se trataba de que Cristo, bueno, este altar está hecha de madera de acacia cubierta de bronce. Que esto nos habla, el bronce nos habla del juicio, de un juicio de Dios. Y la madera nos habla de la humanidad de Cristo. Cómo Cristo recibe ese juicio de Dios allí en la cruz, recibe ese juicio directo de Dios. Porque cuando yo llevaba mi animal, llevaba en sí mis pecados. Algo pasaba antes de que el animal era asesinado. Eso suena muy feo. Antes de que mataran al animal, yo tenía que imponer mi mano sobre el becerro, el cordero, la vaquita. Ponía mi mano sobre él como símbolo delante del sacerdote y delante de Dios, porque ya había entrado en el atrio, como símbolo de que yo ponía mis pecados en el animal. Mis pecados se transferían al animal. Eso lo hacía cada persona que llevaba al animal. Entonces yo llevaba mi animal, imponía mi mano sobre él. Eso era muestra de ante Dios diciéndole, mira, mis pecados ahora están sobre el animal. Entonces el animal era puesto en el altar del holocausto y allí era quemado por el fuego. Más o menos esto nos habla de Cristo. ¿Cómo no? ¿Cómo Cristo? Pero Cristo fue al contrario. Nosotros no impusimos nuestras manos sobre Cristo. Cristo impuso sus manos sobre el mundo y dijo, tomo sus pecados, tomo todos sus pecados en mí. Puso sus manos en la humanidad, en usted y en mí. Y dijo, ahora yo tengo todos sus pecados y debo recibir el juicio de Dios. Y recibió el juicio de Dios en un castigo que fue de muerte de una cruz. Esa fue la figura que Dios quería mostrar en el altar. Entonces dijo, la gente del pueblo puede preguntarse, pero ¿por qué eso? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no de otra manera? ¿Por qué? Dios dijo, quiero que sea así, porque quiero que ustedes vayan entendiendo que va mi hijo por ustedes. Luego de quemar esto, los sacerdotes tenían que entrar al lugar santo. Ya les muestro. Entonces quemaban aquí el animalito, rociaban la sangre, cogían algunas partes del animal, pasaban aquí, que esto es lo que acabo de mostrarles aquí, que es la fuente. Esto que está aquí. Y acá está el lugar santo, detrás de esto, que es aquí chiquitico, está el lugar santísimo. Entonces, luego de acá, el sacerdote pasaba aquí, pues claro, quedó lleno de sangre, quedó con carbón en las manos y tenía polvo en sus pies por estar andando por ahí. Entonces, llegaba ahí y lo que hacía era lavar sus manitos y también sus pies. Esto era ritual, o sea, esto era puesto por Dios. Dios les dijo, tienen que llegar a esta fuente. ¿Qué se van a lavar? No se van a bañar el cuerpo porque ustedes ya se bañaron por la mañana, no. Lo que van a hacer ahí es que se lavan las manitos, se lavan los piecitos. Esto era símbolo de, ¿se acuerdan cuando Cristo, antes de morir, el acto más amoroso que conocemos es cuando sus discípulos están sentados en la mesa y de la nada el Señor coge una ponchera, coge su trapito, se lo pone en el hombro y empieza a lavar los piecitos de los discípulos. Empieza a lavar sus pies. Y todos están, y Pedro está, oiga, Señor, usted no me va a lavar a mí. Y él dice, si no te lavo no tendrás parte conmigo. No, venga, báñeme. No,
No se trata así, porque tú ya estás lavado. Eso es lo que decía el pueblo. Ustedes ya están lavados, ustedes ya están protegidos por mí. Lo que van a hacer aquí es lavar sus pecados. Y esto es una figura de Cristo, la obra en nosotros. Nosotros venimos a Cristo, que es el agua de fuente. Por ejemplo, los que participamos de la cena, pero esto debería ser de todos los creyentes. Todos los creyentes siempre estamos ahí todos los días confesando nuestros pecados para que Cristo nos perdone nuestros pecados y nosotros ser limpios por Él. Pero es la obra de Cristo, solo que nosotros hacemos el acto. Nosotros, Señor, perdona nuestros pecados porque somos pecadores. Y bueno, luego llegan al lugar santo, queda menos de un minuto, llegan al lugar santo, más o menos este es el tabernáculo. Incluso las 4 sábanas que ustedes ven ahí son descripciones bíblicas, que son figuras de Cristo como santo, como hombre, como sacrificio y como perfección.